Europa se ha convertido esta semana en el primer continente en declarar la emergencia climática, una declaración solemne que el Parlamento Europeo ha hecho coincidir con la cumbre del clima que empieza el lunes en Madrid. Todos los esfuerzos son insuficientes cuando se trata de aumentar nuestra sensibilidad ante el cambio climático. En nuestro próximo reportaje queremos hablar de un nuevo movimiento social que va cobrando cada vez más adeptos. Se trata de aquellos que promueven el dilema ético del uso de los aviones por el impacto ambiental que producen. La vergüenza a volar le llaman, un término en auge que empieza a preocupar a las compañías aéreas. Un viaje puede comenzar con un pasaporte, una maleta, un destino. Para este llevamos además una calculadora de dióxido de carbono. La aviación comercial es responsable de entre el 3 y el 5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Su crecimiento hace pensar que cada vez contaminará más. Las aerolíneas intentan minimizar su impacto, pero frente a ellas surgen voces que piden que se frene su negocio para salvar el planeta. Piden que empecemos a volar menos. En verano se marcó un nuevo récord histórico mundial. En 24 horas sobrevolaron los cielos 230.000 aeronaves según la página Flightradar 24. Hubo momentos en los que volaban al mismo tiempo más de 30.000. Creemos que es la industria olvidada, ¿no? Es la industria que, como los aeropuertos están fuera de la ciudad, normalmente la mayoría de la gente no sufre esos impactos directamente, no se está teniendo en cuenta que están contribuyendo al cambio climático y a la contaminación en general. No solo es la línea aérea la que tiene que traer soluciones, pero sí obviamente es parte importante de la ecuación y requiere del esfuerzo de todos. Cada año la aviación comercial emite unos 900 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, pero no es el único gas que emiten con efecto invernadero y sus efectos son más graves por la altura. Según los expertos, por cada tonelada de CO2 se derriten 3 metros cuadrados de Ártico. A pesar de que el sector sufre algunas turbulencias, el número de pasajeros aéreos podría alcanzar los 8.000 millones en 2040 y a este ritmo las emisiones se triplicarán. Por primera vez, una aerolínea, Ryanair, ha entrado en la lista de las 10 empresas europeas más contaminantes. Solo están por delante las centrales térmicas de carbón. No podemos permitir que aumenten las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con la aviación, el transporte con diferencia más contaminante. La plataforma Stay Grounded, Quédate en Tierra, formada por más de un centenar de asociaciones de activistas climáticos, cree que la única salida para reducir las emisiones de la aviación es vender menos billetes. Piden que se fomente volar menos, que no se construyan nuevos aeropuertos ni se amplíen y que se incentiven los viajes en tren. Desplazarte es una de las cosas que más emisiones va a tener, sobre todo si utilizas medios que requieren combustibles fósiles, ¿no? Como el coche, que es lo que más utiliza la gente y suele ser uno de los mayores impactos, pero si ya coges un avión vas a triplicar tu impacto. I want to put focus on the fact that you basically can't live sustainable today. It is practically impossible. This is of course about reducing my own carbon footprint, but... En Suecia, país donde nació Greta Thunberg, el 23% de los ciudadanos renunció a viajar en avión el año pasado por motivos medioambientales. Aquí comenzó el movimiento Flygskam, en castellano, vergüenza de volar. Los vuelos internos se han reducido y han aumentado los viajes en tren. Ja, vi tänkte åka till Spanien, men det visar sig vara lite för komplicerat, så att vi tar Polen. Dejaría de volar, entonces no salgo de Tenerife. Es que viviendo en una isla es claro, difícil. lo tengo complicado. Voy a Londres, salgo en la mañana temprano, vuelvo en la noche. Con el tren va a ser mucho más complejo. Nos preocupa bastante el medio ambiente, pero en nuestra situación, por trabajo, no podemos coger más días para hacer, bueno, pues el viaje desde Londres hasta Madrid sería muy largo si lo hiciéramos de otro modo. En avión llegan a España 8 de cada 10 turistas extranjeros. Al sector empiezan a preocuparle estos movimientos sociales que podrían afectar a su negocio, motor de la economía española que da trabajo a casi 3 millones de personas. El derecho a la movilidad es un derecho reconocido en cualquier declaración de derechos humanos. Efectivamente, si nosotros ponemos trabas a esa movilidad,
pues estamos afectando a nuestra forma de vivir. Para reducir sus emisiones, las aerolíneas invierten en aviones que contaminan menos. En la planta de Airbus, en Illescas, Toledo, se fabrican parte de las alas del nuevo A350. Es su avión más eficiente porque consume un 28% menos. Más de la mitad de la nave se produce con fibra de carbono. Al pesar un 20% menos, pues necesita subir con menos energía, con menos combustible. Por lo tanto, necesita menos combustible. Y como el rendimiento de los motores es mejor, entre una cosa y otra, pues es lo que produce ese ahorro. Para compensar las emisiones que no pueden reducir, las aerolíneas han presentado Corsia, un sistema de compra de derechos de emisión de CO2 con el que invertirán 40.000 millones de euros en proyectos de descarbonización, aunque no será obligatorio hasta 2027. Entre el 2021 y el 2035, por ejemplo, se van a compensar 2,5 miles de millones de toneladas de CO2, ¿verdad? Entonces, esa compensación será, las líneas aéreas pagarían por este CO2 y por otro lado, esto se verá revertido, por ejemplo, en proyectos de reforestación. Los ecologistas piensan que es pagar para seguir contaminando más. Proponen que el billete les salga más caro a los que más vuelan y que se prohíban los trayectos en avión de menos de 2 horas y media. Quizá el primer paso tendría que ser los vuelos cortos, ¿no? Por ejemplo, el de Madrid-Barcelona. Hay una alternativa que es el AVE, en este caso, el tren, que a lo mejor tampoco es el tren más sostenible ni el tren que nos gustaría a nosotros, pero es el que existe ahora mismo. Y el caso es que realmente tiene menos emisiones. No queremos que la gente que coge el avión una vez al año deje de volar, ¿no? Sino que estamos apelando a que realmente está cogiendo el avión casi cada semana o cada día para ir a trabajar, que son cosas que ni las disfrutas. Entonces, el cambio igual, un trabajador no puede decidir por sí mismo no quiero coger este avión para ir a trabajar a tal sitio, sino que tiene que haber un cambio institucional, ¿no? Desde tu lugar de trabajo tiene que empezarse a premiar viajar menos. 9 países comunitarios, entre los que no está España, han pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha un impuesto al queroseno. Calculan que se reducirían las emisiones un 11% por la caída de ventas. Las aerolíneas se oponen. En su lugar, piden a los gobiernos que pongan en marcha el cielo único europeo. Sería como eliminar las fronteras en el aire y dicen que así se emitirían 10 millones menos de toneladas de CO2 al año. En vez de traer recursos de la industria, lo suyo es dejarlos en la industria para que sigamos invirtiendo en mejorar la tecnología y cada vez pues tener menos impacto, pero sin embargo hay otro tipo de medidas que sí que está en las manos de los gobiernos y que hasta ahora, lamentablemente, nos está atacando. Y uno fundamental es el cielo único europeo. En esta planta del Instituto INDEA en Móstoles, a pocos kilómetros del centro de Madrid, han conseguido, usando por primera vez energía solar, convertir vapor de agua y CO2 en combustible para aviones. Lo hacen con estos 169 espejos que concentran y reflejan la energía del sol. El proyecto Sun2Liquid, aún en fase experimental, está financiado por la Unión Europea y Suiza. Jugando con cierto tipo de reacciones químicas y las temperaturas en dicho reactor, nosotros somos capaces de transformar una mezcla de dióxido de carbono y agua en una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Dicha mezcla pasa posteriormente a una unidad Fischer-Tropsch que la transforma en hidrocarburo líquido. Acabamos nuestro viaje en la pista del aeropuerto de Teruel, donde nunca han visto maletas ni pasajeros. Aquí desguazan los aviones retirados. Este Boeing 747, el que fuera el avión de pasajeros más grande del mundo, lo están cortando en rodajas. Las piezas más valiosas, como los motores, se reutilizan. El resto se recupera el 92%, como he comentado, del peso del avión. Toda la parte de materiales metálicos se recupera para su uso, otra vez uso aeronáutico. Un siglo después del primer vuelo con pasajeros en España, el sector espera un cambio tecnológico como el avión eléctrico para hacer sostenible su crecimiento.
De aquí al 2030 tener a lo mejor un prototipo que puede llevar a 100 personas una distancia el equivalente entre Londres y Ámsterdam, ¿no? Pero es que entre Londres y Ámsterdam todos los días hay más de 150 vuelos en ambos sentidos. Estamos avanzando muchísimo hacia una aviación mucho más sostenible que reduzca muchísimo las emisiones de CO2. También está habiendo un crecimiento del transporte aéreo, con lo cual al final es algo con lo que hay que luchar, ¿no? Hay una demanda desde el punto de vista político para resolver un problema. Las empresas, compañías aéreas tendrán que adoptar cierto tipo también de políticas para incorporar combustibles con origen renovable y que todo eso creará vamos a decirlo así, una cadena que también a los centros de investigación nos empujará hacia el desarrollo de nuevas técnicas. Mientras la investigación persigue un cambio de tecnología, los ecologistas confían en que haya un cambio de mentalidad a la hora de viajar por parte de instituciones, empresas y también de las personas.